tardes, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia de la Valioria, a todos los hermanos en general. Quisiera en esta tarde continuar con la introducción del libro de Apocalipsis, este libro tan especial y tan importante y fundamental para este tiempo que el Señor nos ha dejado en estos postreros días, postreros tiempos en la historia y en la revelación de su Iglesia en el tiempo final. Quisiera que juntos compartir con ustedes parte del capítulo 1 para seguir lo que ya introduje en este tiempo. Vamos a leer juntos del capítulo 1 y el verso 9. Quisiera hacer una reseña breve y algunas reflexiones respecto al libro Apocalipsis. Como ya lo he expresado, significa revelación. Algo que está escondido o estaba oculto y se da a conocer, es revelado. Dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio, o sea, el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quizás olvidé leer los versos 7 y 8 antes del 9. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Quisiera juntos compartir, estudiar juntos esta porción, esta parte del capítulo 1 del libro de Revelación. Voy a usar la palabra revelación, ya que Apocalipsis significa revelación. Qué importante que el Señor se presenta como el Alfa y el Omega,
que es la primera letra y la última letra del alfabeto griego, como ya lo he dicho en el estudio anterior. Y damos gracias que Él es principio. En Él comienza todo, en Él se desarrolla todo y todo concluye en Él. Y la historia de nuestra salvación comienza en Jesucristo y también concluye en la persona de Jesucristo. Así que Él se presenta de esta manera. Y como el apóstol está escribiendo que Él estaba allí en la isla de Patmos, es una isla pequeña, allí en el mar Egeo, donde el imperio romano confinaba o encerraba o lo llevaba a ese lugar, y especialmente a todas aquellas personas no deseables o personas que molestaban al imperio, sea personas de cualquier índole, ¿no? Quizás para sacarlo de encima del medio, como eran perseguidos los cristianos, los creyentes, y especialmente los apóstoles y aquellas que eran autoridades en la iglesia. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y vuestro copartícipe. Qué importante que el apóstol no se presenta. Él podía también revalidar sus títulos apostólicos, como lo hicieron tanto el apóstol Pedro, el apóstol Juan, para poder, al presentarse a las iglesias, que ellos tenían autoridad apostólica. Qué humildad del apóstol Juan cuando simplemente dice: yo, Juan, vuestro hermano. La primera relación con todos aquellos que somos del Señor Jesucristo es que todos nosotros somos hermanos en Jesucristo. El Señor dijo: todos vosotros sois hermanos del Padre Celestial y somos también copartícipes. Él dice: Él participa en la tribulación y en el reino. Todos aquellos que somos de Cristo somos copartícipes de todas las experiencias que nos toca vivir por estar o por pertenecer al Cordero de Dios, a Jesucristo, en la tribulación. Justamente en ese tiempo la iglesia era muy perseguida, muy atribulada. Estaba viviendo muchas formas que atacaban y querían destruir la fe en Jesucristo. Para ese tiempo, entendiendo por la historia, las naciones o esos lugares donde el Evangelio salió de Jerusalén y entró en las esferas de otros lugares del Imperio Romano, la autoridad máxima para ellos era el César. El César, como el faraón del Antiguo Testamento o como otros emperadores, asumían también un papel de deidad y exigían y demandaban también que se le adorasen de muchas maneras. Y entonces el apóstol Juan fue, dice, desterrado, fue llevado a una isla llamada Patmos, por causa, no por un delito de orden así de la ley, pero como la fe en Jesucristo no era compatible y también algo nuevo que, por así decir, molestaba al imperio y a los judíos también, entonces él tuvo que sufrir este destierro, estar llevado en la isla de Patmos. Pero lo importante que dice aquí, que era por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué importante que él estaba en el Espíritu, estaba en comunión con el Señor. Y se cumple esta palabra que Jesús le dijo, de que aunque lo desechen, lo lleven de aquí para allá, él nunca los iba a abandonar. En la isla estaba solo, confinado, para que él pueda pasar sus últimos tiempos allí. Lo confinaron a muerte, lo desterraron. Pero damos gracias al Señor, que el Señor estaba presente y en esa soledad, en ese lugar alejado de las congregaciones que él tanto amaba y conocía, entonces estaba allí en comunión con el Señor y estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Algunos están procurando establecer
que estaba en el día domingo o el primer día de la resurrección del Señor, que la iglesia ya estaba comenzando a celebrar, no el sábado del tiempo de Israel, sino el primer día de la semana que resucitó el Señor. Pero lo importante estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Algunos autores y también comentaristas de este libro destacan que era el día de la venida del Señor, el día glorioso cuando Él venía a reinar y a venir en gloria. El día del Señor significaba el día cuando el Señor iba a venir. Quizás esta expresión abarque mucho más que un día calendario, el primer día de la semana. Y esta palabra que dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y por qué oye detrás de él una voz como de trompeta? Y esta expresión, ¿por qué la voz estaba detrás de él? Entendemos de que él se había presentado como el alfa y la omega. Y dice que él vio toda esta revelación de Jesucristo y como estaba en el Espíritu, en comunión con el Señor, pudo en ese momento tener esta revelación de este Apocalipsis. Y el Señor se les presentó de tal manera. Y la voz que oía decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Él tuvo una visión del Cristo glorificado, viniendo en poder, en autoridad y gloria. Y no olvidemos que el apóstol lo vio al Señor en un anticipo junto con Pedro y Jacobo en el monte de la transfiguración. Eso fue un anticipo de la gloria venidera de su venida. Recordemos que en el Evangelio San Lucas y otros evangelios, San Mateo también nos revela que ellos tuvieron como un anticipo, un vislumbre de la gloria de Jesucristo. Todavía no había ido a la cruz para pagar el precio de nuestra redención por sus pecados, y no había resucitado, pero Él le dio un anticipo. Y Juan, ahora que está en esa isla de Patmos, tiene una visión completa y gloriosa del Señor y Salvador Jesucristo. Y Él se le presenta de una manera que no se presentó en otros tiempos a los apóstoles, en el tiempo cuando Él estaba aquí en su vida terrenal. Todavía no había pasado por la experiencia del Calvario, ni de la resurrección, ni de la ascensión y glorificación. Así que Él se presenta como Alfa y Omega. Y cuando dice Alfa y Omega, y como Él dice, yo soy el gran yo soy en todo esto, y Él está usando estas palabras que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba a Israel, yo soy el primero y el último. Y esta expresión yo soy la asume Jesucristo como Dios Hijo y Dios Hijo del hombre, para tener en cuenta que Él es el Creador y también el Redentor y el Vencedor en todo aquello para lo cual vino a esta tierra, a este mundo. Y lo importante que estaba diciendo aquí el apóstol Juan, dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Alguien escribió que hay dos trompetas únicas en la Biblia que encontramos. Cuando Dios iba a reunirse o dar la ley en el monte de Sinaí, dice el monte Sinaí hubo una bocina. Cuando Dios dijo a Moisés, subí al monte y yo voy a reunir al pueblo, dice una bocina, y en otras traducciones dice con una trompeta. Cuando Dios va a reunir a su pueblo, hay una trompeta que suena mucho. Y aquí encontramos cuando Dios va a reunir a su iglesia, también hay una voz como de trompeta. Y esto tiene que ver cuando el Señor levanta a todos los creyentes en su venida, para después poder también introducirlos al reino de Él y traer la revelación cuando Él viene a reinar con poder y gloria. Estos son algunos
a unos pensamientos que uno comparte porque otros hermanos que Dios le dio también el don de poder enseñar la palabra del Señor, traen esta reflexión. Y lo primero que en este pasaje está esta palabra: yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Por qué no la oyó la voz por delante y no la oyó de costado? Detrás de esa revelación de Jesucristo, entonces la voz vino detrás de mí. Y alguien escribió: para que no oiga otra voz, ni su propia voz, ni la voz de uno o de otro. Y se cumple una escritura que encontramos en el libro del profeta Isaías, que dice, y oirás a tus espaldas una voz que diga, este es el camino. En muchas revelaciones, tanto a Daniel como a Ezequiel, de la visión de la gloria del Señor en el antiguo pacto, esta palabra, la voz siempre estaba detrás. ¿Qué querrá significar todo esto? No entendemos. Pero aquí, en esta visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, cuando el Señor se revela de esta manera, la voz estaba detrás. Una gran voz como de trompeta. Siempre la palabra como es algo que para simbolizar, para ilustrar algo. Y como hemos leído, decía que Él se presenta como el principio y el fin, el primero y el último. En Él comienza todo, en la creación y en la redención, y en Él concluye todo, porque Jesucristo es el Verbo de Dios, y Él escribe toda la historia, desde la creación, desde la redención y hasta el nuevo cielo y nueva tierra. Jesucristo es aquel a quien Dios le dio todas las cosas en su mano, y damos gracias a Dios de que la iglesia también está en las manos del Señor nosotros. Y dice, escríbelo en un libro que ves. Saben que cuando uno tiene algo, una revelación del Señor, algo que el Señor le muestra, algo que tiene que ver con su propósito para su pueblo, dice, escribe en un libro lo que ves. Hoy en día tenemos aparatos y podemos todo grabarlo en una memoria, entonces ¿cómo queda? Pero en aquel tiempo el apóstol recibió esta orden, escríbelo en un libro lo que ves, lo que oye y lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Son 7 ciudades importantes de la provincia romana de Asia Menor. El mapa de ahora, Asia, para nosotros es hablar del Asia Grande, pero eso era una provincia conquistada por el Imperio Romano que abarcaba todas estas ciudades. Comienza con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si uno mira el mapa de aquel tiempo a la actualidad, estaba parte de Turquía, Siria, por ahí, de una congregación o de una ciudad a otra había 80, 100, 50 kilómetros. Y eran congregaciones o iglesias que el apóstol Juan las conocía. Las conocía, era muy familiar para él. Y entonces él quería al Señor que él escribe, dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Lo importante es que cuando uno recibe algo del Señor, primeramente es una bendición para uno, una revelación, pero es para compartir, es para darlo a otros, para que quede el testimonio de aquello que el Señor ha revelado a uno de sus apóstoles o de sus siervos, y que quede para la posteridad, para toda la iglesia. Y también quería destacar de que el testimonio que el apóstol estaba recibiendo, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Hay algunos autores
que tienen una documentación del tiempo primitivo, de la época apostólica y posterior de la iglesia, dicen que Juan estaba en la isla de Patmos y se cree que los pastores o los mensajeros de estas 7 iglesias lo iban a visitar a ver cómo estaba en esa isla, porque dice envíelo. ¿Y cómo lo iba a enviar? Hoy en día enviamos por correo electrónico y enviamos un mensaje por estos medios. Entonces, como ellos visitaban ese lugar de la isla al apóstol, entonces eran los receptores de este mensaje que el Señor tenía para las 7 iglesias.